Vamos a hablar hoy sobre el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que abreviado le llamamos TDAH o simplemente TDA, ¿no? Y bueno, ese es un trastorno muy interesante que ya tiene más de un siglo de estarse estudiando. Vamos a revisar un poco de lo que ha sido la historia del TDA, de cuál es la manera en cómo se diagnostica y cuáles son las pautas para dar un buen tratamiento en este trastorno. Bueno, sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido niños que han tenido problemas de conducta. Siempre ha habido niños que han sido un desafío para los padres. Y los padres generalmente se han sentido culpables porque han creído muchas veces que es la educación o el estilo de crianza lo que genera problemas de conducta de los niños. A veces sí tiene que ver, ¿no? Todos sabemos que la manera en cómo un padre cría a su hijo sí se va a expresar en su manera de conducirse frente a otros o frente a determinado ambiente. Pero en el caso del trastorno por déficit de atención con hiperactividad no encontramos esa correlación directa. Estos niños debido a un problema neurofisiológico tienen mucha dificultad para poderse concentrar y para poder controlar su inquietud. Y bueno, a lo mejor ustedes recordarán cuando eran niños y iban a la primaria que tenían compañeritos, o a lo mejor ustedes mismos, ¿no? Eran muy distraídos, muy inquietos. Siempre hay alguien en el salón de clase que es el coco para la maestra, ¿no? Que es el platicador, el que se levanta. De hecho, se ha estimado que la prevalencia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es, algunos dicen que es del 5%, otros dicen que es el 8%, otros dicen que es el 10%. Yo me quedo con una prevalencia del 8%, y esto es problemático porque hasta donde yo sé es la misma prevalencia que la diabetes, ¿no? Entonces es un problema de salud pública el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, para hablar un poco sobre el contexto histórico, quiero citar a este escritor norteamericano, Mark Twain. Él, cuando fue niño, creció a la orilla del río Mississippi, y él escribe una novela en 1876 en donde él refleja sus aventuras, y a través de leer la novela nos damos cuenta cómo ya en este tiempo, ya han pasado 137 años, como en este tiempo ya se describen algunos síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Fíjense lo que dice este autor de este niñito llamado Tom Sawyer. Esto lo dice la tía porque él no tenía mamá y la tía estaba a su cuidado, ¿no? Dice: diablo de chico, ¿cuándo acabaré de aprender sus mañas? ¿Cuántas jugarretas como esta no me habrá hecho y aún le hago caso? Y fíjense, eso es muy interesante. Tiene el diablo en el cuerpo, pero ¿qué le voy a hacer? Aquí esta tía, que se llama la tía Polly, ella decía, no es normal que este niño esté tan inquieto, tiene que tener algo en el cuerpo, ¿no? Y esto lo dice en 1876. No tanto es el estilo de crianza, sino algo pasa en el organismo de este niño que hace que se porte muy mal. Dice: es el hijo de mi pobre hermana difunta y no tengo entrañas para zurrarle. Cada vez que le dejo sin castigo me remuerde la conciencia, y cada vez que le pego se me parte el corazón. Aborrece el trabajo más que ninguna otra cosa. Estaba teniendo muchas dificultades para ayudar a este niño a funcionar bien, ¿no? A ser trabajador, a cumplir con sus responsabilidades. Y esto es en 1876. Unos años después, ya fuera del mundo de la literatura, un médico británico, George Frederick Steele, publica un artículo en la revista Lancet, que desde entonces ya existía, donde él dice lo mismo que dice la tía Polly en las aventuras de Tom Sawyer. Los niños con problemas de conducta tienen un problema en el cuerpo. Hay un trastorno fisiológico, hay una condición médica que les hace comportarse así. Y a partir de este momento, pues se inicia un modelo para poder entender los problemas de conducta en el niño. Aquí dice: Steele en 1902 describió 20 casos de niños conductualmente trastornados cuya inteligencia se consideraba normal, pero exhibían arranques violentos, malicia perversa, destructividad, falta de sensibilidad al castigo. No eran niños como Tom Sawyer. La hipótesis central de Steele fue que este déficit moral representaba la manifestación de algunas condiciones físicas mórbidas, ¿no? Algo pasa en el cuerpo del niño, ¿no? Y bueno, tuvieron que pasar algunos años más para que los médicos siguieran sobre esta línea, ¿no? Llegamos a 1918 cuando se presenta
epidemia de influenza, conocida como gripe española, que afectó a gran parte de la población de Europa y que afectó también a los niños. Muchos niños desarrollaron encefalitis, algunos fallecieron, pero los niños que se recuperaron de la encefalitis, algunos desarrollaban un síndrome de hiperactividad. Entonces esto empezó a reforzar lo propuesto por George Frederick Steele. Dice, después de finalizar la epidemia se incrementó el número de médicos que reportaban que algunos niños sobrevivientes a la infección exhibían características clínicas que podrían ser más tarde consideradas similares al TDAH. Entonces ya tenían la evidencia médica, ¿no? Este niño tuvo una encefalitis y después de eso desarrolló un síndrome de hiperactividad. Antes no se le llamaba trastorno por déficit de atención con hiperactividad, este fue el primer nombre que se le dio a principios del siglo XX, trastorno del comportamiento post-encefalítico, ¿no? Hay un daño al cerebro y esto me está generando un problema de conducta, ¿no? Entonces se empieza a avanzar en el entendimiento de estos trastornos. Los nombres de esta entidad han ido cambiando, ¿no? Después se le llamó daño cerebral mínimo, después se le llamó disfunción cerebral mínima y después se le llamó trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Y bueno, en la historia del TDAH vale la pena mencionar un personaje importante, es una niñita. Esta niñita se llama Emma Bradley, es la hija de George Bradley, que fue una persona que fundó una casa hogar para niños que tenían deficiencia mental o algún problema neurológico. George Bradley fundó esta casa como un tributo a la memoria de su hija porque Emma Bradley sufrió de encefalitis y quedó con secuelas, ¿no?, de este problema, y parte de estas secuelas era retraso mental, hiperactividad, problemas de conducta, y George Bradley estaba muy desesperado, él no era médico y él se daba cuenta que en ese entonces no había centros en donde se pudieran atender estos problemas. Aquí dice, George Bradley y su esposa establecieron como un tributo a la memoria de su única hija una casa hogar para niños con deficiencias mentales. Se le llamó la casa de Bradley, fue creciendo con el tiempo, recibió recursos del gobierno y actualmente esa casa de Bradley, que se funda a principios de los años 30, sigue existiendo, ha crecido mucho y ahora es un hospital de neurología pediátrica y de psiquiatría. Se encuentra en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Esta es la página de internet, es www.bradleyhospital.org. Sigue vivo esto, ¿no? Gracias a el trabajo de estos papás que quisieron establecer esto para ayudar a niños con estos problemas. Pero volvamos a los años 30, a fines de los años 30, como George Bradley no era médico, nada más había fundado la casa, pues finalmente llega un sobrino de él, Charles Bradley, y Charles Bradley empieza a hacer investigación con estos niños hiperactivos que habían tenido encefalitis y les hacía exámenes o pruebas de neuroimagen. Aquí uno se preguntaría cuáles eran las pruebas de neuroimagen que había en los años 30. Pues la única era esta, que ya casi no se habla, muchos libros ni lo mencionan. Creo que algunas versiones viejas del libro de Suros mencionan la neuroencefalografía, ¿no? Se inyectaba aire en el espacio subaracnoideo y esto funcionaba como medio de contraste, ¿no? Aquí vemos este enorme ventrículo que tiene este niño, lo cual nos habla de que hay un problema importante, ¿no?, a nivel cerebral, casi no hay tejido. Y bueno, había un problema cuando Bradley hacía este estudio porque a los niños cuando se les inyectaba aire les daba mucho dolor de cabeza. Entonces ya no nada más tenían niños hiperactivos o con problemas neurológicos en la casa de Bradley, sino que tenían niños con dolor de cabeza. Entonces se le ocurrió darles un medicamento que en los años 30 se estaba vendiendo muy bien, llamado Benzedrina, un estimulante del sistema nervioso central, y él pensaba, si le doy este medicamento, como es estimulante del sistema nervioso, va a estimular los plexos coroides para que el niño sintetice nuevamente el líquido cefalorraquídeo y el aire se vaya y se le quite el dolor de cabeza. Pero bueno, eso no pasó, ¿no?, porque no funcionaba así este estimulante, pero sí sucedió algo que Bradley no se esperaba. Los niños empezaron a calmarse, empezaron a tranquilizarse, lo cual era un efecto paradójico, porque si los niños eran hiperactivos y le estaban dando un estimulante, pues era para que se aceleraran más. Y él no estaba buscando esto, él quería nada más calmar dolores de cabeza, no quería quitarles a los niños la hiperactividad. Dice, el descubrimiento de la efectividad de los estimulantes en los niños hiperactivos fue, al igual que muchos de los experimentos de medicamentos, accidental. No fue una serendipia, él quería quitar dolor de cabeza y les quitó la hiperactividad
con un estimulante. Y en 1937 él inicia esta línea de investigación de los estimulantes en el trastorno por deficiación con hiperactividad. Y después vendrían otras moléculas estimulantes que tendrían mayor efectividad y menos efectos adversos. Todos los estimulantes le sirven al niño. Por eso es un mito creer que un niño hiperactivo no debe de comer chocolates o tomar cafeína, porque los chocolates y la cafeína son estimulantes del sistema nervioso central y en realidad producen un efecto paradójico en el niño. Entonces más bien al niño le ayuda tomar chocolates y recibir cafeína. De hecho, en los años 70 se empezó a hacer mucha investigación de la cafeína en niños con hiperactividad y hay evidencia de que funcionaba, pero les daba dolor de cabeza. Y aquí dice, de acuerdo a lo descrito por Bradley, la conducta y el desempeño escolar de los niños que recibieron el fármaco experimentaban un cambio dramático. Esto todavía lo vemos en la clínica cuando damos el medicamento, caracterizado por un incremento en el interés escolar, mejores hábitos de trabajo y una reducción significativa en conductas disruptivas. Un gran porcentaje de los niños de la casa hogar de Bradley estaban ahora muy tranquilos, muy concentrados, tomaban libros, empezaban a leer, empezaban a aprender aritmética. Fíjense tanto que miren lo que dice Bradley, describió que los niños comenzaron a referirse a la bensedina como las píldoras aritméticas, a ese grado. Fue en la casa hogar de Bradley donde la bensedina fue el primer tratamiento establecido para ayudar a los niños con trastornos severos del comportamiento. Algunos historiadores de la psiquiatría dicen que la revolución de la psicofarmacología empezó en los años 50, cuando Jean Delay introduce la clorpromacina en el Hospital Psiquiátrico de Santa Ana de París, y entonces los esquizofrénicos regresan a sus casas una vez que se les quitan las alucinaciones y los delirios. Pero eso es falso. La revolución de la psicofarmacología empieza en 1937, cuando Bradley les da un estimulante a los niños y tiene un efecto dramático. Y en 1944 se sintetiza por primera vez el metilfenidato, que unos años después iba a ser lanzado al mercado por Novartis, ¿no? Este es un anuncio ya muy viejo que estaba hablando del lanzamiento de Ritalin, ¿no? O metilfenidato. Y estas siglas pues, ya no son el TDAH, sino Minimal Brain Dysfunction, ¿no? Disfunción cerebral mínima. Pocos saben o pocos recuerdan, a los que les tocó vivir esta época, que en ese entonces también Novartis lanzó una presentación de Ritalin parenteral que la utilizaban los anestesiólogos para revertir el efecto anestésico, y parece ser que esto sí tenía cierto potencial de abuso, ¿no? Había que tener cuidado con la presentación parenteral, pero esta ya no existe desde hace muchísimo tiempo, pero por alguna cuestión se sigue controlando el Ritalin en pastilla cuando es inocuo, ¿no? Parece que ha habido pocas iniciativas para que pueda dejar de controlarse este medicamento. Y fíjense, en el 61, hace 52 años, la FDA aprobó el uso de metilfenidato en niños. Por eso es que el metilfenidato es extremadamente seguro. Al menos dentro del campo de la psiquiatría no tenemos otro medicamento que tenga más de medio siglo de haber sido aprobado por la FDA. Ahí sí el metilfenidato le gana a todos los demás, ¿no? Medio siglo de aprobación por la FDA respaldan la seguridad de este fármaco, tanto que nos podríamos atrever a decir esto: el metilfenidato es más seguro que el Tembra. De hecho, nacieron en el mismo año. Metilfenidato nace en el 44, paracetamol nace también en 1944. Creo que la primera marca fue Tylex, y han tenido una muy buena carrera durante los últimos años, pero ya ha habido algunos desplegados en la página de internet de la FDA donde resulta que el paracetamol pues no era tan inocuo, hay que empezar a tener cuidado, algunas presentaciones que tienen 1 gramo han generado algunos casos de hepatotoxicidad, aunque ya sabemos cómo son los americanos, ¿no? Que tienen 1 o 2 casos y se alarman y resulta que era por otra cosa, ¿no? Pero han aparecido estos desplegados en la página de internet de la FDA, y de Ritalin no ha aparecido nada. Entonces aquí ya le ganó, aquí ya podríamos decir metilfenidato o Ritalin es más seguro que el Tempra. De hecho va a sonar exagerado, porque sé que suena así, pero lo tengo que decir: el metilfenidato es más seguro que tomar café. Así, no hay que tenerle ningún miedo. En realidad el metilfenidato es como tomar un café bien cargado, pero como yo les decía, cuando se empezó a usar la cafeína para tratar la hiperactividad de los niños, les dolió la cabeza, hubo un efecto adverso, y con Ritalin rara vez pasa eso. Ahora, el hecho de que
vean que el medicamento funciona y que el medicamento tiene un efecto a nivel dopaminérgico, pues ha generado hipótesis, ¿no? Antes no se sabía cuál era la fisiopatología del trastorno, pero a través de un medicamento se puede saber más o menos por dónde anda el problema. Y también alguna investigación que se ha hecho en animales, ¿no? Aquí dice, la evaluación de ratas recién nacidas con depresión inducida de dopamina produce hiperactividad, la cual disminuye con la administración de estimulantes, ¿no? Le vale la dopamina a la rata, empieza a estar hiperactiva, desconcentrada, dan un estimulante y se empieza a tranquilizar. Y bueno, se ha estudiado que gran parte de la disfunción que existe en este trastorno se localiza en la corteza prefrontal, ¿no? En las neuronas dopaminérgicas, y en sí el problema se encuentra en la sinapsis. Vamos a tomar un pedazo de tejido, vamos a observarlo al microscopio, vamos a ver qué está pasando en la sinapsis, que bueno, esto todo el mundo, todos lo sabemos, ¿no? Los que hemos estudiado medicina, sabemos cómo se comunican las neuronas. Es algo muy interesante, ¿no? Ustedes saben que el impulso viaja a través del axón, es un impulso eléctrico, y hay un vacío aquí, ¿no? Donde la señal tiene que brincar y lo hace a través de una señal química. Antes se pensaba, a principios del siglo todavía, a principios del siglo XX, se creía que estaban pegadas las neuronas. Santiago Ramón y Cajal demuestra que nunca se tocan, ¿no? Entonces ahí venía la cuestión de, bueno, entonces ¿cómo se transmite la información? Bueno, después estudiaron que era una transmisión química que nuevamente se volvía un impulso eléctrico. Entonces en este nivel, a nivel de la sinapsis, se encuentra el problema. Parece ser que hay una falta o un déficit de dopamina en las neuronas de estos niños que sufren de hiperactividad. Bueno, esa es la dopamina que está aquí suelta en el espacio intersináptico, ¿no? Ustedes saben que se sintetiza en las vesículas, ¿no? Es liberado hacia este espacio y llega a los receptores, y de esta manera se transmite la información. Ahora, ¿qué pasa cuando damos el medicamento? Aquí tenemos a un niño hiperactivo, no deja de moverse. Observen lo que vamos a hacer, rociamos un poco de metilfenidato y en unos minutos, fíjense lo que pasó. Es algo dramático, ¿no? Es prácticamente lo que observó Bradley. Le das un estimulante a un niño y está ya leyendo, está estudiando, mejora mucho sus habilidades cognitivas. Y estos que parecen platillos voladores es el metilfenidato. Lo que va a hacer el metilfenidato es tapar estos conductos conocidos como transportador, que lo que hace es reciclar el neurotransmisor. Al taparlo, permite que haya una mayor disponibilidad de dopamina en el espacio entre la sinapsis, y en pocas palabras esto tiene un efecto de amplificación. Es un amplificador. Podríamos decir que las neuronas de un niño con TDA son como una familia disfuncional, tienen graves problemas de comunicación. Cuando uno da el metilfenidato, se puede amplificar esta señal química y de esta manera hay una mejor comunicación de las neuronas y vemos estos cambios dramáticos en los niños. Ahora, ¿qué pasa si el niño sufre de TDA y no se le trata, ¿no? Digamos que se avienta toda la primaria y toda la secundaria sin tratamiento. Bueno, se ha visto que a veces llegan a tener pérdida de tejido, que llega hasta el 5% del volumen, ¿no?, del cerebro. Eso es muy preocupante. Uno se puede decir, bueno, ¿cómo es que pierden tejido los niños con TDA? Bueno, lo que pasa es que los niños con TDA tienen muchas dificultades para aprender. El DSM nos dice que los niños con TDA tienen rechazo a actividades que exigen un esfuerzo mental sostenido. Entonces estos niños no aprenden y no sintetizan proteínas en su cerebro, no hay nuevas conexiones. Esto lo vamos a ver a nivel molecular. Esto lo ha estudiado Eric Kandel con un molusco de mar muy interesante que se llama Aplysia californica. Es casi como un caracol sin concha, y a Eric Kandel le gusta este animal porque tiene un sistema nervioso relativamente sencillo. Y Eric Kandel ha visto cuáles son los cambios químicos que tienen lugar en una neurona que ha aprendido, ¿no? Para esto, obviamente, él busca formas muy sencillas de aprendizaje, como es el condicionamiento clásico. Entonces aquí tenemos la membrana de una neurona que ha aprendido algo por condicionamiento. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eric Kandel manda un estímulo a la cola del animal, se libera serotonina que se va a unir al receptor que se encuentra en la membrana, y fíjense
lo que pasa, hay un canal de calcio abierto, entra calcio al citoplasma, este calcio estimula a la calmodulina que se une a sus sitios de acción en la biciclasa y el sistema va a ser más eficiente para producir AMP cíclico. Entonces lo que estudia Candel es que las neuronas que aprenden algo tienen una mayor cantidad de AMP cíclico en su citoplasma, eso lo pudo demostrar. Ahora, ¿qué pasa con este AMP cíclico? El AMP cíclico va a desencadenar una cascada de secuencias moleculares que van a llegar hasta el núcleo de la célula. Aquí tenemos el aprendizaje, ¿no? El niño está aprendiendo, esta neurona tiene más AMP cíclico. El AMP cíclico va a estimular a esta molécula, que es la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, que va a viajar hasta el núcleo, va a estimular a esta proteína reguladora, va a activar a la RNA polimerasa, va a llegar a la región codificadora y se va a transcribir en un RNA mensajero y se va a traducir en una proteína. Bueno, es una serie de pasos que nos permiten ver cómo el aprendizaje tiene una correlación directa con la síntesis de proteínas. Entonces, si el niño con TDA no está siendo tratado, ese niño no va a aprender y va a haber disminución de la síntesis de proteínas. Y esto lo decía ya Santiago Ramón y Cajal en 1913, aunque esto sí no lo pudo demostrar, pero él decía, un cerebro que aprende es un cerebro que tiene más sinapsis, ¿no?, en sus neuronas. No lo pudo demostrar, tuvimos que esperar a Candel para poder conocer todos estos eventos moleculares. Y a nivel macroscópico también se ha podido demostrar esta síntesis de proteínas. Se han hecho experimentos muy interesantes con monos en donde miden cuál es el área que ocupa la representación a nivel cortical de los dedos de la extremidad del animal, y después hacen algo interesante, estimulan estos 3 dedos medios del animal, ¿no? Porque tienen un simio y en la jaula hay un disco que le va a dar comida, entonces el cuidador pone la comida del lado del disco que está fuera de la jaula y el animal con 3 dedos tiene que hacer que el disco gire si quiere comer. Después de 3 meses este animal ya está entrenado en estos 3 dedos y a través de magnetoencefalografía miden primero cuál es el área ocupada por estos 3 dedos y fíjense lo que pasa después del entrenamiento. Se dan cuenta que sí aumentó el área, ¿no? Macroscópicamente se ve esa síntesis de proteínas. Ahora, esa es la neurona de un niño con TDA que no ha recibido el medicamento y que por tanto le cuesta mucho trabajo aprender. Esta neurona es diferente. Esta neurona recibe un estímulo aquí en el receptor, se libera serotonina, pero fíjense la diferencia con la neurona anterior. Fíjense lo que pasa aquí. Tenemos muy poco AMP cíclico y este poco AMP cíclico tiene que ver con que, fíjense, no entra calcio. No entró el calcio a la célula, está cerrado ese canal. Y entonces, por tanto, la calmodulina no se une a su sitio de acción en la biciclasa y el sistema es poco efectivo para producir AMP cíclico. Entonces no hay síntesis de proteínas. Por eso vale la pena medicar a los niños con estos trastornos. Ahora, no nada más el hecho de que un niño responda al psicofármaco nos habla del sustrato neurofisiológico de esta entidad, sino también la heredabilidad, que eso se ha estudiado muchísimo, por eso no es raro de que mamá y papá tengan también síntomas, ¿no?, o el cuadro completo del TDA, o que los hermanitos lo padezcan. Aquí tenemos una familia típica, ¿no?, mamá, papá, tenemos un niño con problemas de conducta, a este niño se le diagnostica TDAH. Y hagan de cuenta que este niño lo mandamos clonar, o bueno, más naturalmente tiene un hermano gemelo monocigoto, ¿no? Aquí está otro niño igual. La posibilidad de que el hermano gemelo parezca TDA es del 80%, entonces es muy alto, ¿no? Esto nos habla de que algo hay en el cuerpo, ¿no? Lo que decía la tía Polly, ¿no? Lo que decía de Tom Sawyer, algo tiene en el cuerpo este chavito. Pues sí, claro, hay algo en el cuerpo que se transmite a través de la herencia. Y hay varios genes, ¿no? De hecho la investigación no ha terminado, aunque el problema es que se han identificado tantos genes que parece ser que a los genetistas ya se les ha perdido la brújula. Dice, el gen transportador de la dopamina, ese se ha visto involucrado en la génesis del TDA, el gen receptor de dopamina tipo 4 y 5,
conocidos como DRD4 y DRD5. Y esto lo dice Sharp, no es posible atribuir a un solo gen la causa del TDA, ¿no? Vemos complejidad, no es herencia mendeliana. Se cree que hay una gran cantidad de genes involucrados que codifican para variaciones en los receptores de dopamina y en el transportador de dopamina y serotonina. Es decir, cualquier gen que pueda estar alterado en esa estructura, ¿no? En donde hay una comunicación química entre una neurona y otra, puede producir el síndrome. Y dice Sharp, la evidencia sugiere que el TDA es un desorden primariamente poligénico que involucra cuando menos 50 genes, ¿no? Pues entonces ya se complicó mucho el estudio de esta entidad. Esto puede explicar la heterogeneidad clínica que se observa en los pacientes, así como la variabilidad de la respuesta al tratamiento farmacológico. En realidad no hay dos niños con TDA iguales. Y de hecho, si nos vamos a los criterios del DSM, nos damos cuenta que esta heterogeneidad es muy grande. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a contestar una pregunta que a veces cuesta trabajo contestar adecuadamente, ¿no? ¿Cómo se diagnostica el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? El diagnóstico es fácil y difícil a la vez. Es fácil porque en realidad observando al niño y con lo que nos dice la mamá podemos hacer el diagnóstico. Pero es complicado al revés porque nos tenemos que quitar un montón de mitos que giran en torno a esta entidad y en torno al tratamiento. A veces esos mitos también llegan al pensamiento médico. Por eso es que es un poco complicado. Los papás de los niños nos piden que les hagamos pruebas, que les hagamos electroencefalogramas, que hagamos una serie de estudios neuropsicológicos y la verdad es que no es necesario. Esta es una notita que me mandó la mamá de un niñito. Dice, no le van a permitir el ingreso a la escuela porque tiene mucha hiperactividad, ¿no? No sé si les ha tocado escuchar que así dicen muchas personas. Ajá, hiper. Si ustedes escuchan esto, si una mamá o un papá les dice a ustedes como médicos, es que mi hijo tiene mucha hiperactividad, pueden apostar con un 90% de seguridad que ese niño tiene TDA, aunque no le hagan una entrevista diagnóstica. ¿Por qué? Porque si mamá está diciendo esto, no podría hacer otra cosa. Es decir, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición médica que no se parece a otras cosas. Es como una isla desierta, no hay nada cerca. Es difícil confundirlo con otra entidad patológica. Y bueno, esos son los criterios del DSM-4. Ya en mayo del 2013 salió el DSM-5, pero no hubo cambios, al menos en cuanto a los criterios. Sí hubo algunos cambios en cuanto a la edad, pero son mínimos. En realidad se conserva igual en el DSM-5. Y bueno, son criterios de desatención, que es una lista de 9. El DSM-4 nos pide 6 para hacer el diagnóstico, y de hiperactividad inclusiva también son 9 y nos pide también 6 para hacer el diagnóstico. Pueden ser 6 de aquí o 6 de acá y tenemos el diagnóstico. A menudo no presta atención, a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente, a menudo no sigue instrucciones, a menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades, a menudo evita o le disgusta o es realmente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental. Por eso, si no se trata, no hay síntesis de proteínas en el cerebro. A menudo extravía objetos, a menudo se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes, vuela la mosca y el niño se distrae. A menudo es descuidado en las actividades diarias, se les olvida cepillarse los dientes, peinarse. Hiperactividad, a menudo mueve en exceso manos o pies, a menudo abandona su asiento en la clase, a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo, como el consultorio, por ejemplo. Si el niño está destruyendo su consultorio, pues apuéstenle a este TDA. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Los niños son muy ruidosos, ¿no? Y a veces en la consulta están haciendo mucho ruido. A menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor, a menudo habla en exceso, precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas, tiene dificultades para dar turno y a menudo interrumpe. Bueno, ahora te cuenta que tenemos a un niño que cumple los criterios, ¿no? Que tiene estos 6 de esta lista y estos 6 de esta lista. Aquí tenemos a un niño, ¿no? Pero otro niño podría tener más bien estos 6 y 6, y otro niño podría tener estos 6 y 6.
Entonces la pregunta es ¿cuántas combinaciones posibles hay? ¿Cuántas formas diferentes de cumplir los criterios diagnósticos pueden existir? Bueno, ya hay quien hizo este cálculo y resulta que hay 504 combinaciones. Entonces hay 504 formas, ¿no?, de trastorno por déficit de atención con hiperactividad en donde no se repiten los mismos criterios. Ahora esto es muy complicado porque alguien que fuera muy obsesivo, por ejemplo un genetista, diría, no, pues entonces voy a buscar a lo mejor 504 genes o 504 grupos de genes. Entonces ya se complicó el asunto. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque los criterios diagnósticos son muy redundantes. En realidad hablan de lo mismo con las mismas palabras. Se debería de simplificar un poco, deberían de disminuir los criterios. Desafortunadamente en el DSM-5 fueron los mismos, ¿no? Son 2 listas de 9, lo que nos da 18 criterios. No es tan necesario preguntar tanta cosa. Por eso les digo, si mamá dice que el niño es muy hiperactivo, ya casi vayan apostando a que el niño tiene el trastorno. Ahora, ¿qué hay detrás de estos criterios diagnósticos de los que nos habla el DSM? ¿Cuáles son los factores que se encuentran detrás del telón? Bueno, pues son las funciones ejecutivas, ¿no?, que muchos investigadores las agrupan en estas 4. Una es la memoria de trabajo, que es como la memoria RAM de las computadoras. Esa memoria que tienen que usar los meseros cuando no apuntan y que uno les pide algo y se lo llevan a la cocina así en el momento que están chambeando, ¿no? Esa es la memoria de trabajo. A los niños con TDA se les borra. Inhibición conductual, como su nombre lo indica, la capacidad para meter el freno. No me estoy enojando, pero me controlo. Flexibilidad cognitiva es la capacidad de elaborar una nueva estrategia si el ambiente cambió, ¿no? Esto lo vamos a explicar ahorita con el juego de ajedrez porque ahí se entiende muy bien. Y capacidad de resolución de problemas, ¿no? Elaborar una secuencia de pasos para lograr una meta. Y dice, los déficits en estas habilidades pueden comprometer las respuestas del niño a las directivas del adulto. Ahora, si les cuesta trabajo entender lo que son las funciones ejecutivas, pues imagínense que es un director de orquesta. Estas funciones son, digamos que, funciones del lóbulo frontal y que tienen que expresarse de manera coordinada, ¿no? Las funciones ejecutivas son como el director de orquesta que se encarga de dirigir la conducta, autorregularla y que tenga una meta propositiva. Vamos a explicarlo con el juego del ajedrez. No, con el juego del ajedrez yo necesito memoria de trabajo. Tengo que tener en mente las jugadas, en lo que el otro está pensando y en lo que el otro está haciendo sus movimientos. Tiene que estar eso en la memoria. Tengo que tener flexibilidad cognitiva, es decir, si yo estoy elaborando una estrategia pensando que el contrario va a hacer un movimiento y hace un movimiento que yo no esperaba, entonces esa estrategia ya no me sirvió y tengo que elaborar una nueva, ¿no? Flexibilidad, una nueva solución si el ambiente cambió. Tiene que haber inhibición conductual y no me puedo enojar, no puedo ser impulsivo en el juego, ¿no? Si estoy sintiendo que voy perdiendo, tengo que meter ese freno y no estresarme. Y tengo que tener capacidad de resolver problemas, que finalmente sería ganar el juego, ¿no? Elaborar una secuencia de pasos para llegar a una meta. Vamos a explicarlo con esta caricatura de Kino. Este es Felipe, y si fijan aquí está usando su memoria de trabajo, Felipe, ¿no? Está diseñando movimientos, fíjense, está muy emocionado. ¿Y qué pasó aquí? Se le borró la memoria de trabajo. Se borró, ¿no? Dice cómo era todo y se siente muy frustrado. Y su amiguita Mafalda se siente muy triste, ¿no? Porque era su amigo frustrado. Esta es la frustración que manejan los niños con TDA. Están elaborando una forma de resolver un problema y se les borra la información. Por eso es que no es raro también que muchos niños con TDA que no son tratados desarrollen depresión y ansiedad e incluso se queden sin amigos. Esta es Susanita, a esta le falla otra función cognitiva. Ella ni siquiera tiene memoria de trabajo. No hay ni siquiera memoria de trabajo, pero aquí le falla la inhibición conductual. Se enojó, porque no sabía qué hacer con el juego, ¿no? Veía que Mafalda iba ganando y dice, ¿quién puede concentrarse? Fíjense, a lo mejor sí tiene TDA Susanita. En el juego, si todo el tiempo hay que estar pendiente de esas malditas piezas. Y miren cómo se queda Mafalda, ¿no? Entonces, hay una repercusión en el ambiente social de los niños. No nada más es de que le va mal en la escuela o saca bajas calificaciones, también hay un problema en su desempeño social, en su relación con otros niños de su edad. Ahora, muchos niños que no pueden obedecer, pues es en realidad porque les fallan las funciones ejecutivas. Por ejemplo, aquí tenemos un perrito y su dueña le está pidiendo que se siente y este perrito no la obedece. Entonces no hay más que de dos. Una, o es un perrito desafiante,
o bien es un perrito que no entendió la orden, ¿no? Aquí dice, verdaderamente quisiera aceptarme, solo darme la oportunidad de procesar la orden. Esto le pasa a los niños con TDA y por eso pueden parecer niños muy desafiantes, niños muy desobedientes, niños que retan al adulto. Y estos niños necesitan ayuda, ¿no? Que hay un individuo ahogándose y el salvavidas pues está dejando que se hunda, ¿no? Y aquí esos turistas, oye, bueno, pues ¿por qué no lo vas a salvar? Y dice, estamos estimulando a la gente a comenzar a involucrarse en su propio rescate. Bueno, eso no se puede hacer con los niños con TDA. Por eso, aunque muchos niños son muy listos y las maestras dicen, no, es que si él quiere, puede, la verdad es que no. La verdad es que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una discapacidad. Suena muy feo esa palabra, porque cuando oímos discapacidad nos imaginamos niños que están en el Teletón, pero es una discapacidad cognitiva. Es algo que el niño no puede hacer y que requiere la ayuda de otro. A veces se piensa que si a un niño se le ofrecen premios, ¿no? O dinero, sumas jugosas de dinero, ese niño va a poder ir bien en la escuela, ¿no? Pero resulta que no, porque no es una cuestión de estimular al niño. Está bien estimularlo para muchas cosas, pero es una discapacidad. Vamos a entenderlo mejor con un experimento mental, ¿no? Esta imagen de la silla de ruedas la pongo para transmitir esta idea de la discapacidad. Fíjense, vamos por la calle y de pronto nos encontramos a un hombre en silla de ruedas que ve impedida su marcha por unas escaleras. Si nos interesa ayudarle a sortear este obstáculo, básicamente tendremos dos alternativas. Bueno, queremos ayudarle a un señor que está en silla de ruedas. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos maneras de ayudarle. Una, insistir en que se baje de la silla y suba por las escaleras. Y la otra, encontrar la forma de ayudarle a evitar las escaleras, por ejemplo, buscar una rampa para discapacitados. Bueno, ¿cuál escogería, la 1 o la 2? ¿Hay alguien que escogería la 1? ¿No? Bueno, cuando no se entiende, o sea, hay alguien que escogería la opción 1. Una vez sí me tocó estar en un auditorio donde alguien dijo que sí, que escogía la opción 1. Cuando no se ve este problema como una discapacidad, los padres, los maestros y los médicos escogen la opción 1. Tratan de hacer que el niño se deshaga de su discapacidad y empiece a funcionar. No se puede, es una discapacidad. Más bien lo que hay que hacer es encontrar las rampas. La rampa es una metáfora del tratamiento, ¿no? Que el tratamiento debe ser integral, tratamiento psicológico y farmacológico, ¿no? Esto del estímulo lo explica muy bien un psiquiatra americano que es Rose Lilly, y dice esto: si los Toros de Chicago me ofrecieran el salario de Michael Jordan por jugar básquetbol, estaría muy motivado. Efectivamente, tal vez pensaría todo lo que podría hacer con 30 millones de dólares, pero mis habilidades como jugador no deberían de ser muy limitadas, ¿no? Las habilidades del niño con TDA son limitadas, es una discapacidad. El estimularlos, ¿no? Ofrecerles alguna recompensa no les va a quitar el problema, requieren un tratamiento médico. Ahora, dentro del diagnóstico, pues tenemos que contestar a esta pregunta que se hacen muchos médicos, maestros y papás. Ahorita vieron que pasó un niño hiperactivo, ¿no? Y este médico dice, ¿debo pedirle un electroencefalograma a un niño con TDA? La respuesta es sencilla, no hay necesidad, ¿no? El electroencefalograma puede servir muy bien para diagnosticar epilepsia con todas sus formas, pero el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como ya lo vimos, tiene una disfunción que se encuentra a nivel de la neurotransmisión, no de la actividad bioeléctrica, ¿no? La disfunción en la actividad bioeléctrica se puede registrar en el trazo, pero esto más bien nos habla de otros trastornos neurológicos. En el TDAH, pues esto no está alterado, o si está alterado no produce una manifestación clínica, y hasta ahorita no hay un estudio que nos permita medir o evaluar cómo está la función dopaminérgica en la sinapsis. Si hubiera un bioquímico muy experimentado que dijera que pudiera hacer eso, finalmente habría que tomar una biopsia de cerebro, y yo creo que ningún padre lo aceptaría. Mejor hacer el diagnóstico de manera clínica. Ahora, ¿qué pasa si se le toma un electroencefalograma a un niño con TDA y sale con alteraciones? Porque eso pasa. Como está la idea de que puede ser un estudio que apoya el diagnóstico, idea falsa,
Pero finalmente vemos en la práctica que hay muchos niños con TDA y con su electroencefalograma. ¿Qué hacemos si tienen anormalidades? Bueno, primero vamos a explicar cómo es que hay estas anormalidades. Sabemos que hay un daño al cerebro, ¿no? Que puede ser de distintas formas. Habíamos visto que históricamente estos niños estaban afectados por una encefalitis, pero puede no haberla, puede ser un daño genético, puede ser que al niño se le enredó el cordón umbilical estando en la matriz, puede ser que tuvo hipoxia, cualquier cosa. Y este daño al cerebro puede dañar, uno, la neurotransmisión y por otro lado, al mismo tiempo, la actividad bioeléctrica del cerebro. Digamos que se dañan dos funciones del cerebro. Cuando se daña la neurotransmisión, si es dopaminérgica, tenemos el síndrome, ¿no? Y tenemos al niño que todo el tiempo se está moviendo. Y si se daña el funcionamiento bioeléctrico, pues tenemos estas alteraciones en el electroencefalograma. Entonces tenemos las dos cosas. Un niño con TDA le pidió un electro y salió con anormalidades. Y son las anormalidades que ustedes quieran. Cualquier anormalidad puede salir. Ahora, en realidad, esto nos produce dos cosas, pero habitualmente esto no produce manifestaciones clínicas. De hecho, el 10% de la población tiene anormalidades en el electroencefalograma y no tiene manifestaciones clínicas. Y el 1% de la población tiene manifestaciones en el electroencefalograma que son idénticas a la de los pacientes con epilepsia. Desde este punto de vista, la epilepsia, como en los tiempos de Hipócrates, sigue siendo algo misterioso. Porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que tengo una persona con un electroencefalograma alterado y no está convulsionando? ¿No? Algo hay en el cerebro, algo más hay que no se ha identificado que hace que un paciente convulsione y que otro no lo haga, aunque el registro en el papel sea el mismo. La pregunta es, ¿hay una correlación entre las anormalidades y el síndrome? La respuesta es no. Esto viene de acá y esto viene de acá, pero acá arriba no hay una correlación, no están conectados. Si yo pensara que hay correlación, como algunos médicos lo creen, yo podría dar un antiepiléptico al niño y pensar que va a mejorar el TDA. Por eso es que a veces es un error darle a los niños con TDA antiepilépticos. Pero sí entiendo que lo ven así, ¿no? Pero esta manera de entenderlo es errónea. Consideramos más bien que no hay una traducción clínica, ignoramos por completo las anormalidades en el electro, no les hacemos caso y le damos al niño un estimulante del sistema nervioso central. Háganlo y van a ver cómo esto funciona. Ignoren las anormalidades en el electro. Si les llevan al niño con electro, si llevan al niño sin electro, no lo tienen que pedir. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que podemos utilizar para tratar este problema de salud? Este es el algoritmo de Texas, que es un consenso de expertos que se reunió en Estados Unidos para desarrollar, ¿no?, una directriz que le permitiera a los clínicos tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Como está desarrollado en Estados Unidos, aquí sí le mete algunos medicamentos que no tenemos ni en México ni en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí dice el estadio 0 o la etapa 0, pues hay que hacer una evaluación diagnóstica, incluir a la familia, hablar con la familia sobre si aceptan que el niño sea medicado, ¿no? Los psiquiatras recomendamos la medicación, pero también somos muy respetuosos. Si mamá y papá no quieren medicar al niño, está bien, ¿no? Adelante. Y si quieren irse por una alternativa de tratamiento no farmacológica, adelante. Pero dejamos siempre la puerta abierta, ¿no? Si un mamá o papá dice, no, es que queremos probar las flores de Bach, está bien, yo no soy homeópata, desconozco de eso, si quieren vayan y cualquier cosa pueden regresar conmigo. Ahora, si finalmente mamá y papá aceptan la medicación, la primera etapa es un estimulante del sistema nervioso central, es la primera línea, ¿no? Aquí en Norteamérica nos ponen que es metilfenidato o la anfetamina que se utiliza en ese país para tratar a los niños con TDA. Pero es un fármaco seguro. Aquí nada más tenemos el metilfenidato. Entonces damos metilfenidato al niño en cualquiera de sus presentaciones. La que yo más uso es la de psicofármaca Estradea. Se puede usar también el Ritalin de Novartis. Aunque esta palabra Ritalin, yo le sugeriría al laboratorio que ya le fuera cambiando el nombre porque es una palabra que tiene mucho estigma cargado, ¿no? Los papás oyen Ritalin y ya les da miedo. Y en cambio si oyen Tradea dicen, ah bueno, aunque en realidad es metilfenidato. Y se puede iniciar con dosis muy bajitas, se puede iniciar con dosis de 0.3 miligramos por kilo por día, dividido en dos dosis, una en la mañana y una en la tarde. En la noche no se da porque no es necesario y algunas veces puede quitar el sueño, recuerden que es un estimulante. Y vamos viendo al niño, ¿no?
Cada vez que vaya a consulta podemos ir evaluando qué grado de respuesta tiene e ir ajustando la dosis en un rango que va de los 0.3 miligramos por kilo por día hasta 2 miligramos por kilo por día. Y hago énfasis en esto porque algunas guías, algunos autores dicen que la dosis máxima es 1 miligramo por kilo por día. Eso es mentira. La dosis máxima es 2 miligramos por kilo por día. Si lo quieren calcular así, o si quieren verlo en rangos, puede ser hasta 90 miligramos al día, ¿no? Lo cual parece ser que es mucho, ¿no? Porque 90 miligramos al día es un blister completo. El blister trae 10 de 10 miligramos, son 100, no es casi todo el blister en un día. ¿Por qué el rango es tan amplio? Bueno, porque algunos niños requieren dosis más altas y el medicamento es tan seguro que se le pueden prescribir dosis altas sin efectos adversos. Ahora, si vemos que el metilfenidato no funcionó y ya usamos dosis altas, el algoritmo de Texas nos dice que usamos otro estimulante, pero en México no tenemos todavía en el mercado otro estimulante. Entonces nos pasamos en México al estadio 3 y entonces empezamos a pensar en la atomoxetina, que hasta el momento solamente existe una marca de Lilly que se llama Stratera, ¿no? Que viene con diferentes presentaciones. Y aquí empezamos con una dosis baja, que es una dosis de 0.5 miligramos por kilo por día. Lo damos por 1 o 2 semanas. Esa es una dosis de inicio, no tenemos que esperar que haya una respuesta. Y en la siguiente consulta, a la 1 o 2 semanas, ajustamos la dosis en un rango de 1.2 a 1.8 miligramos por kilo por día. Este medicamento a veces puede tardar de 4 a 6 semanas en empezar a funcionar, entonces no hay que desesperarse, ¿no? Damos una dosis en el rango terapéutico y esperamos. Con el metilfenidato sí obtenemos resultados inmediatos, ¿no? Con el metilfenidato das la pastilla y ese día el niño mejoró. Ahí el cambio es dramático. Ahora, ¿qué pasa si no funciona la atomoxetina en dosis máximas? Bueno, aquí el algoritmo de Texas nos dice que podemos hacer una estrategia interesante. Nos dice que podemos combinar los dos. O sea, el niño no respondió a metilfenidato, no respondió a atomoxetina, entonces ahora dale los dos juntos. Se puede hacer y funciona. A mí no me gusta hacerlo porque el no apostarle a la monoterapia hace que los niños no se apeguen muy bien al tratamiento. Si de por sí les cuesta trabajo tomar un medicamento, ahora dos, entonces es una opción. Yo más bien me paso al estadio 4, en donde nos dice que podemos dar bupropión o anfebutamona o un antidepresivo tricíclico, ¿no? Yo generalmente me voy por el bupropión o anfebutamona, que hasta ahorita hay una sola presentación en el mercado de Glaxo que se llama Wellbutrin, y esa se prescribe a una dosis de 0.3, de 3 a 4 miligramos por kilo por día, perdón, 3 a 4 miligramos por kilo por día. Por ejemplo, un niño de 30 kilos, que son niños a veces que van en primero o segundo de primaria, se le pueden dar alrededor de 100 miligramos de anfebutamona. Si no funciona la anfebutamona, en el estadio 5 escojo un medicamento que no uso en el estadio 4, que ya me quedan nada más los antidepresivos tricíclicos. El que más he estudiado es la imipramina, ¿no? Que ahorita anda escaseando. Las marcas, los nombres comerciales son Talpramil o Tofranil, no sé por qué está escaseando. Y la dosis es de 1 a 5 miligramos por kilo por día. Si no funcionó, utilizamos alfa-agonistas, que en México solamente existe la clonidina o el catapresan, y lo damos a una dosis de 0.3 a 0.5 microgramos por kilo por día. Yo nunca he llegado hasta acá, Generalmente, aquí ya tengo respuesta. Ahora, si llegas hasta acá, lo que nos dice la algoritmo de Texas, mejor ya replanteate el diagnóstico, ¿no? Porque ya llegaste muy lejos, a lo mejor ni siquiera era TDA, era otra cosa. Es muy raro que no esté respondiendo. Y bueno, este es mi blog de internet, es www.pilot-psiquiatría.blogspot.mx. En este blog hay una pestaña que dice información para médicos y de ahí se pueden descargar guías de tratamiento para trastornos psiquiátricos infantiles, ¿no? Ahí vienen guías de tratamiento para el TDA, vienen los parámetros prácticos que publicó la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, y vienen las guías que ha publicado el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Ahí hay un formulario de contacto, si tienen alguna duda pueden mandarme un mensaje y yo se los contesto. Y bueno, eso es todo por mi parte, gracias por su atención.